Bienvenidas y bienvenidos a Reforzando el Conocimiento. Soy Piedad Noemí Pérez Nolasco, alumna de Tecnológico de Matehuala, curso de la carrera del Contador Público. En este nuevo episodio hablaremos de las políticas económicas y analizaremos los últimos 4 sexenios. Como introducción, tenemos que las políticas económicas en México a partir del año 2000 se han enmarcado en un contexto de apertura comercial y estabilidad macroeconómica relativa, heredada del modelo neoliberal implementada desde los años 80. Sin embargo, cada sexenio ha introducido matices significativos. Iniciando con el análisis. Empecemos con el sexenio de Vicente Fox Quesada. Su sexenio inició en el 2000 al 2006. Fue llamado la transición y la estabilidad. Como enfoque es continuidad de la estabilidad macroeconómica y búsqueda de la transición democrática. Políticas clave. Disciplina fiscal. Mantenimiento de la ortodoxia fiscal con baja déficit. Reforma fiscal fallida. No logró la reforma integral que buscaba aumentar la recaudación. Estabilidad. Control de la inflación y solidez en el sistema financiero. Resultados destacados. Bajo crecimiento del PIB, alrededor del 2% promedio anual, pero con una inflación históricamente baja y estabilidad en las finanzas públicas. México se fue beneficiado en la disciplina heredada. Siguiente sexenio es el de Felipe Calderón Hinojosa, que fue del 2006 al 2012 y fue llamada crisis global y lucha. El enfoque: respuesta de la crisis financiera global de 2008 y 2009 y consolidación de la estabilidad. Políticas clave: estimulación fiscal temporal, implementación de medidas contracíclicas para mitigar el impacto de la crisis, como el crecimiento temporal del gasto público, reforma estructural limitadas, intentos de reformas en materia energética y laboral, con resultados parciales, seguridad pública. Gran parte del presupuesto y la atención se enfocó en la lucha contra el crimen organizado. Resultados destacados: fuerte caída del PIB en 2009 del menos 5.3%, seguridad de una recuperación relativamente rápida. El crecimiento promedio anual fue moderado, impactado por la recesión global. Ahora hablaremos del sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue del 2012 al 2018. Este sexenio fue llamado las reformas estructurales. Su enfoque: implicar el crecimiento mediante un ambicioso paquete de reformas estructurales, energéticas, educativas, financieras, telecomunicaciones, etc. Políticas clave: apertura del sector energético. La reforma más significativa, buscando atraer inversión privada a Pemex y CFE. Reforma fiscal: aumenta el impuesto sobre la renta, ISR máximo, y elimina el impuesto empresarial a tasa única, IEPS. Infraestructura: proyecto de gran escala, como la cancelación de la NACICAM al final del sexenio. Resultados destacados: crecimiento del PIB moderado, alrededor del 2.5% promedio anual. Esto fue insuficiente para las expectativas generadas para las reformas. Aumento de la deuda pública como porcentaje del PIB. Y por último tenemos el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que fue del 2018 al 2024. Su sexenio fue llamado austeridad y programas sociales. Enfoque: austeridad republicana en el gasto, cambiante en la corrupción y énfasis en la redistribución a través de programas sociales y proyectos de infraestructura prioritarios. Políticas clave: reducción del gasto corriente,
disminución drástica del recurso en muchos departamentos y organismos, aumento en el salario mínimo, incrementos reales y significativos, programas sociales directos, transferencias directas a adultos mayores, jóvenes, estudiantes, como por ejemplo las pensiones para el bienestar, proyectos prioritarios, inversión en obras como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Resultados destacados: bajo crecimiento del PIB promedio, el más bajo en décadas, impactado por el receso prepandemia y la pandemia del COVID-19, reducción en la pobreza laboral y fuerte apreciación del peso, mayor dependencia en las transferencias, como son las remesas y los programas sociales para el consumo. Ahora analizaremos los indicadores económicos que son de la deuda, PIB, inflación y desempleo de cada uno de los sexenios. Como primer concepto, inflación promedio anual. Con Vicente Fox tenemos un 4.4%, logró mantenerlo en un dígito con el apoyo de la autonomía del Bancico. Felipe Calderón tiene un 4.2%, se mantuvo en un rango objetivo del Bancico, a pesar de la volatilidad externa. En cambio, con Enrique Peña Nieto tenemos un 3.9%, manteniendo la meta, con un repunte importante hacia el final del sexenio. Y con Andrés Manuel López Obrador tuvimos un 4.7%, afectada por el choque inflacionario global pospandemia. Se mantuvo por encima de la meta en gran parte del periodo. Ahora vamos con la tasa de desempleo promedio. Con Vicente Fox tuvimos un 35%, tasa relativamente baja asociada con la estabilidad. Con Felipe Calderón tuvimos un 4.9%, aumento significativo como consecuencia directa de la crisis del 2008 y 2009 y la lenta recuperación. Con Peña Nieto tuvimos un 4.1%, mejoró, impulsando por la reforma laboral y la recuperación económica. Y con Andrés Manuel tuvimos un 3.6%, la volatilidad por la pandemia, pero con una recuperación rápida y bajos niveles de desempleo hacia el final, aunque con salarios precarios. Ahora el PIB. Con Vicente Fox tuvimos un crecimiento del 2.6%, periodo de estabilidad, de recuperación post-crisis del 95, pero con desaceleración al final y baja inversión. Con Felipe Calderón tuvimos 1.8%, esto quiere decir que tuvo fuertes impactos de la crisis global del 2008-2009, que arrastró el promedio a la baja. Continuamos con Enrique Peña Nieto, tuvo un crecimiento del 2.4%. Fue un crecimiento moderado con apoyo de las reformas estructurales iniciales, pero con un recortes presupuestales por la caída del petróleo. Con Andrés Manuel López Obrador tuvimos 1%. Fue un crecimiento afectado por la recesión inicial, la pandemia del COVID-19 y las políticas de austeridad. Como deuda pública tenemos que Fox tuvo un 35.1%, nivel relativamente bajo y estable. En cambio con Calderón tuvo un 37%, incremento en los gastos durante la crisis del 2008 y 2009. Enrique Peña Nieto tuvo un 45.7%, fuerte crecimiento, el mayor aumento porcentual debido a la caída del ingreso petrolero. Y con Andrés Manuel tuvimos un 48%, aumento debido a la pandemia y el aumento del
déficit para financiar programas sociales y proyectos prioritarios. Ahora veremos el impacto en problemas sociales como pobreza, desigualdad e informalidad. En el concepto de pobreza tenemos que Fox se redujo de un 53.7% a un 42.9% en el 2006, beneficio del programa de oportunidades. Con Calderón tuvimos un aumento, subió de un 42.9% a un 46.1%. El estancamiento económico post-crisis y la violencia afectó los ingresos. Con Enrique Peña Nieto tenemos que se mantuvo estable, osciló alrededor del 43.6%. La reforma hacendaria permitió mantener programas sociales, pero sin reducción significativa. Y con Andrés Manuel se redujo, el porcentaje bajó a 36.3% en el 2022, principalmente por el aumento del salario mínimo real y las transferencias directas de programas sociales. En la desigualdad tenemos que Vicente Fox tuvo una disminución marginal, pasó del 0.53 al 0.49. Con Calderón tuvimos disminución moderada, continuó la tendencia cerrando cerca del 0.47, en parte por la exposición de los programas sociales. Con Enrique Peña Nieto tuvimos un estancamiento, se mantuvo alrededor del 0.46 sin avances significativos. Con Andrés Manuel tuvimos una disminución marcada, cayó al 0.402 en el 2022. La principal razón fue el aumento de ingresos por las transferencias y el salario mínimo. Con la informalidad laboral, con Vicente Fox tuvimos altas y estable, crecimiento al 60%. En cambio, con Calderón tuvimos un aumento ligeramente, creció un 0.5% a comparación de Vicente Fox. El lento crecimiento económico post-crisis no fue suficiente para crear empleos formales a gran escala. Con Enrique Peña Nieto tuvimos una disminución notable, cae del 56.7% en 2018. Las reformas laborales y la hacendaria impulsaron la formalización. Por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal. Con Andrés Manuel se mantuvo estable bajo cerca del 55% hacia el final. La recuperación post-pandemia ha mantenido la formalidad. Ahora expondré propuestas críticas sobre la efectividad de las políticas. La efectividad de las políticas económicas en estos 4 sexenios han sido limitadas en cuanto a la consecución de un crecimiento económico alto y sostenido. El problema del crecimiento, a pesar de la estabilidad macroeconómica, el crecimiento del PIB ha sido consistentemente mediocre. Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto no detonaron la inversión esperada y la política de AMLO enfocada en la austeridad y la inversión pública limitada resultó en el menor crecimiento excepcional. El enfoque social versus productivo. El sexenio de AMLO revirtió parcialmente esta tendencia al priorizar el gasto social sobre la inversión productiva tradicional, aunque ha tenido éxito en la reducción de la pobreza laboral gracias al aumento del salario mínimo y las transferencias. La falta de inversión en áreas clave como la energía y capital humano podría limitar el potencial de crecimiento futuro. Otro de los puntos es incertidumbre y falta de Estado de Derecho,
que es un factor transversal en la falta de inversión privada robusta debido a la incertidumbre regulatoria y la percepción de debilidad del Estado de Derecho y la corrupción. Les presento las propuestas de mejora. Para impulsar el desarrollo económico más efectivo y equitativo, se proponen las siguientes áreas de mejora: inversión en la infraestructura productiva y capital humano, aumentar la inversión pública y privada en infraestructura estratégica que realmente evalúe la productividad. También priorizar el gasto en la educación de calidad, investigación y desarrollo para generar capacidades de alto valor. Otra mejora sería fortalecimiento del Estado de Derecho y la certeza regulatoria, donde garantizará el respeto a los contratos y las reglas del juego para atraer inversión extranjera directa de largo plazo, como también combatir la corrupción de manera efectiva para reducir los costos de transacción para las empresas. Y por último tenemos las nuevas políticas industriales y regional. Diseñar una política industrial que aproveche el fenómeno de nearshoring, enfocándose en sectores de alto valor agregado. También otra mejora sería reforma fiscal progresiva, implementar una reforma fiscal que aumente la recaudación sin ser agresiva, ampliando la base de contribuyentes y mejorando la eficiencia de la administración tributaria. Y como reflexión tenemos: el principal aprendizaje de estos 4 sexenios es que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo económico y social de México. Las políticas centradas exclusivamente en la estabilidad o en la liberación no lograron generar el dinamismo productivo necesario para crear miles de empleos bien remunerados. La política enfocada en la redistribución es crucial para la cohesión social, pero debe ir acompañada de una estrategia de inversión productiva y de productividad para el crecimiento del ingreso no dependa solo de las transferencias. Se aprende que el equilibrio es clave. El crecimiento sustentable requiere estabilidad, pero también inversión productiva, capital humano, combate a la desigualdad y un sólido Estado de Derecho. Como conclusión tenemos: la constante en los 4 sexenios es la incapacidad de alinear la política fiscal con el desarrollo económico sostenido. La estabilidad macroeconómica se logró a costa de la debilidad estructural de los ingresos y el crecimiento anémico, obligando a los gobiernos a recurrir continuamente a la deuda o al sacrificio de la inversión productiva para financiar programas sociales o paliar crisis. Los avances sociales se sienten más como transferencias paliativas que con un resultado de un cambio profundo a la estructura fiscal y productividad del país. Y sin más, agradezco la atención prestada y los sigo invitando a reforzar el conocimiento.